Mozilla y Chrome para poder ver después, visualizar las páginas que hagamos si están en HTML5 y les dé soporte. Porque nativamente lo que trae el Explorer, y el Explorer está bastante desactualizado y puede que no tengamos la mejor experiencia. Que uno de ellos es FileZilla Client, que es el cliente FTP, porque después tenemos que subir los sitios o los carros de compra a un servidor, y también necesitamos un programa para conectarnos mediante SSH a los servidores, y ese se llama PuTTY. Entonces, ¿cómo lo instalo? Tengo siempre el plan A y el plan B. El plan A es que lo haga desde internet, como hice la instalación del Mozilla y Firefox. ¿Qué debería hacer? Buscar la descarga de FileZilla Client, buscar la descarga de PuTTY. ¿Ya? Sería el plan, el primer plan. Entonces los busco, como están las máquinas en modo NAT, pueden salir a la red y pueden descargar. Entonces descarga PuTTY y descarga FileZilla Client o client. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Lo carga y lo busca y lo saca de la página oficial. ¿Ya? Entonces ahí descarga FileZilla Client. FileZilla Client. Ahí lo tira a la página de FileZilla y descarga la versión disponible según el sistema operativo que esté utilizando en la máquina virtual, por cierto, si es de 32 o si es de 64 bits. Ahí se asegura. En este caso mi máquina es de 32 bits, la máquina virtual, bajo la versión de 32 bits. FileZilla Client. Eso es lo primero. Ya. ¿Por qué es importante que todos estos programas los instalemos antes de empezar a armar el taller de comercio electrónico y todo? Antes de que entren al GNS3 las máquinas. ¿A qué se deberá? El problema está que después cuando los agreguemos al GNS3, esas máquinas van a trabajar en esa topología. Entonces no van a tener acceso a la red. Es por eso. Ahora aprovechamos de instalar todo lo que necesita. De hecho, en las clases anteriores instalamos todos los paquetes de Ubuntu Server antes. La máquina Ubuntu quedó lista. Y entonces descargan el FileZilla Client y descargan PuTTY también. ¿Cierto? PuTTY es un programa portable en realidad, ¿cierto? No necesita instalación, es un ejecutable. Ahí lo sacan de putty.org y también lo descargan a su equipo. Es el plan A que tenemos nosotros de instalación. ¿Ya? Está el instalable y está el ejecutable. Ahí usted, cualquiera le puede servir. ¿Ya? No hay problema. Hay varias versiones. Entonces, aparte de Mozilla y de Chrome, PuTTY y FileZilla. Por los 4 aplicativos dentro de la máquina virtual cliente. ¿Ya? Hay versiones para los que no tienen conexión a internet que se llaman standalone, ¿cierto? Que son versiones que ya están descargadas, porque generalmente estos paquetes de instalación del Chrome o del Mozilla es un ejecutador del instalador, ¿cierto? Y empieza a bajar. Entonces la otra posibilidad es que usted baje la versión completa y la copie, como quiera, como le parezca. Entonces FileZilla Client y PuTTY instalamos también. Entonces, nuevamente les reitero, una vez que estas máquinas las metamos al GNS3, las agreguemos como máquinas virtuales, ya no tienen acceso a internet, por eso hay que hacerlo antes.
Entonces ya tengo el FileZilla Client. Listo. Y faltaría PuTTY. PuTTY, cliente PuTTY. ¿Qué función cumple PuTTY? ¿Cierto? Es un cliente de conexión por terminal por diversos protocolos, como Telnet o SSH a máquinas Linux. Así que también lo agregamos. O puedo usar el PuTTY portable, ¿cierto? Que no requiere instalación, sino que se copia en el escritorio, el portable. También lo puedes hacer. Ahí está PuTTY. ¿Ya? Es que hay una pestaña al principio que te dice, viene desmarcada con una X, que no te instala el icono, tienes que agregarla ahí. No viene, la tienes que pinchar e instalar el icono acceso directo. Y ahí está, PuTTY entonces. PuTTY multiprotocolo, tanto para SSH, Telnet u otro. Entonces ya tendríamos como el stock listo de trabajo. ¿Ya? Estos que están acá son los instaladores de Mozilla, por ahí. Los vamos a sacar. ¿Sí? ¿Te aparece, cierto? Dice agregar el desktop icon al principio. ¿Profe sirve multiportable? Sí, sí, cualquiera. Portable sirve. Pues el portable, puede ser el instalable. No hay problema. El portable tú lo arrastras nomás, por lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, así quedaría el cliente por lo menos. PuTTY para conexión remota a los servidores donde van a estar alojados los sitios, donde vamos a configurar remotamente. FileZilla para transportar archivos, ¿cierto? Firefox y Chrome para visualizar, para hacer pruebas de HTML5. Y estaríamos listos por lo menos con este cliente. Ya en este sentido, si quiere apaga esta máquina y nada más por el momento. Nada más por el momento. Bueno, antes de comenzar la instalación de CentOS, una pequeña explicación, ¿ya? CentOS como sistema operativo es uno de los más utilizados en las empresas de hosting para levantar servicios, ¿cierto? Web, ¿ya? Entre ellos servicios de base de datos, servicios ¿cierto? de montar sitios web con Apache o con Tomcat. Es una distribución libre basada en Red Hat, por lo tanto tiene las mismas características o paquetes que utiliza Red Hat, que se llaman los paquetes de tipo RPM, y dentro de todas estas estadísticas que se hacen a nivel mundial, de 10 servidores Linux del planeta, 10 que estén en empresas de hosting, por lo menos 7 son CentOS. ¿Ya? 7 son CentOS, por lo tanto se va a encontrar con muchos CentOS. ¿Ya? Otro porcentaje que le sigue son los Debian. Y dentro de los Debian también cae Ubuntu. ¿Ya? Son dos líneas, dos ramas diferentes. Pero la mayor cantidad de servidores que se van a encontrar son CentOS. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene de la instalación de Ubuntu? ¿Por qué CentOS se caracteriza por tener 3 discos? En este caso, la versión 5.11, que es la que vamos a trabajar. ¿Ya? Porque los 3 discos cumplen distintas funciones. El primer disco, el 1 de 2, ¿cierto? El 1 de 2 es el disco que trae el sistema operativo base. ¿Ya? Y el sistema operativo base es sistema operativo sin ningún tipo de paquete, ninguna interfaz gráfica. Por lo tanto, yo lo instalo de cero. Si quiero instalarle, por ejemplo, cuando en la instalación quiero agregarle una interfaz gráfica como Gnome, como KDE, ¿cierto? Lo más probable es que me pueda pedir el disco 2 de 2. ¿Ya? En el disco 1 de 2 viene la instalación del sistema operativo base y en el 2 de 2 vienen los paquetes y escritorios gráficos. Entonces, por lo tanto, en una parte de la instalación me dice inserta el disco 2 de 2. ¿Ya? Todo depende de la cantidad de paquetes que instalemos. ¿Ya? Por ejemplo, si el servidor yo lo transformo en servidor web y nada más que ello, lo más probable es que con un disco baste. Pero, por ejemplo, si le quiero instalar el motor Postgres, si le quiero instalar MySQL, quiero instalarle otros motores de base de datos y hacerle más configuraciones,
me pueda pedir el disco 1 de 2 y también probablemente el disco 2 de 2. ¿Ya? El disco que se llama NetInstall, el primero que aparece en el listado, es el disco en el cual viene una instalación que solamente trae el kernel, nada más, es una instalación mucho más liviana. Esa instalación se demora aproximadamente 8 minutos en instalarse. ¿Ya? No trae nada, solamente sistema operativo, kernel, pero no trae ningún tipo de interfaz, ni una línea de comando, nada. ¿Ya? Nosotros, como vamos a hacer la instalación con una interfaz gráfica, con un escritorio gráfico, que puede ser Gnome o KDE, lo más probable es que ocupemos ¿cuáles discos? El 1 de 2 y el 2 de 2. ¿Ya? 1 de 2 y 2 de 2. ¿Ya? Chicos, así, mientras le damos tiempo a los compañeros que están llegando, Pedro, repasemos la diferencia entre los tipos de servidores que trabajan en los hosting y que ambos sirven para trabajar comercio electrónico. Servidores Linux, ¿cierto? Nosotros, en este caso, estamos trabajando con máquinas que cumplen la función llamada un LAN. Linux, Apache, MySQL o MariaDB y PHP 5, ¿ya? Pero esto también lo podríamos hacer con dos tipos de servidores distintos, dos familias de servidores, ¿ya? Unas son los basados en paquetes dev y los otros basados en paquetes RPM. ¿Ya? Los que están haciendo el curso Linux le aparece mucho, le mencionan la familia o la RAM. ¿Ya? Los RPM son los basados en qué cosa? En Red Hat. De hecho, el paquete RPM significa Red Hat Package Management, ¿cierto? Red Hat Package Management, o administrador de paquetes Red Hat. Y el dev de los paquetes Debian, ¿cierto? Basado en Debian. Entonces ya tenemos dos familias. ¿Quiénes podríamos mencionar de estas familias? Por ejemplo, de los RPM estamos diciendo que está Red Hat, ¿cierto? Pero también podría estar aquí CentOS, ¿cierto? Podría estar Fedora, como mencionó su compañero. Perfecto. Y ambos yo los podría transformar en servidores de esta línea. Y ambos podrían ser LAN. Pero si quiero trabajar con la otra familia, por ejemplo con la familia Dev, que es de Debian, ¿qué otros sistemas operativos podríamos mencionar aparte de Debian? Por ejemplo, CerverDex. Ya. Ambos pueden ser servidores LAN, a ambos se les puede instalar Apache, a ambos se les puede instalar MySQL o MariaDB, a ambos se les puede instalar PHP 5 como lenguaje de programación. ¿Ya? La diferencia netamente está en el gestor de paquetes de instalación, que tiene que ver con los comandos de instalación. Por ejemplo, si queremos trabajar con paquetes basados en dev, cualquier distribución que queramos transformando en un LAN va a utilizar el gestor de paquetes que se llama apt, ¿cierto? apt. Y si queremos trabajar con cualquiera de RPM, el gestor de paquetes se llama YUM. Entonces, si quiero instalar Apache, ¿cierto? En una distribución LAN que sea dev, ¿cuál sería el comando? apt get, ¿cierto? Install y luego el nombre del paquete. ¿Ya? apt-get install Apache, apt-get install PHP, apt-get install MySQL. Y si quiero trabajar con uno de estas familias para hacer un LAN, ¿cuál sería el comando? Así de sencillo. Yum, install y el nombre del paquete. Esa es la única diferencia que tienen. Entonces, ¿yo podría hacer un servidor LAN en esta familia? Sí. ¿Podría crear un servidor LAN en la otra tipo de familia? También lo puedo hacer. ¿Ya? Ambos son, ¿cierto?, asociados a servidores LAN. ¿Ya? Hoy día no solamente se están creando servidores LAN, sino que también se están creando derivados, ¿ya?, que cambien los lenguajes de programación o los motores de base de datos. Por ejemplo, podríamos tener un servidor que sea un servidor Linux, ¿ya?, que tiene Apache, pero como motor de base de datos no tiene MySQL, tiene una P, y la P representa a Postgres, ¿ya? Y la otra P no es PHP, es Python. Entonces también están los servidores LAN. Están los LAN, están los LAN. Linux, Apache, Postgres y Python.
Entonces también tengo alternativas. ¿Ya? ¿Cuál es la que más se usa en el mercado de los servidores web? Es LAMP. LAMP. Pero los LAMP también están entrando bastante fuerte porque se están haciendo muchas aplicaciones en Python, ¿cierto? Python con Postgres, Python con Postgres, ¿ya? Si nosotros vemos, ¿cierto? Estadísticamente, de 10 aplicaciones libres en el mercado, 8 son con LAMP. Usan o Apache, usan MySQL, usan PHP, ¿ya? Pero LAMP también está pegando fuerte y en algún momento van a llegar a equilibrarse. Eso no significa que deje de trabajar uno con LAMP, ¿ya? ¿Para qué voy a aprender entonces PHP? ¿Para qué voy a aprender MySQL si LAMP está pegando fuerte? ¿Pero quién le va a hacer soporte a la aplicación en un momento? Alguien tiene que mantenerlas, pues hacer módulos, ¿ya? Entonces usted como programador va a tener mucho trabajo con LAMP y también con LAMP. ¿Cómo sería la sigla si quisiéramos hacer un servidor pero del área comercial que fuera todo Microsoft? Si acá tenemos Linux, Apache, MySQL, PHP o Linux, Apache, Postgres, Python, ¿cómo sería con Windows esto? La sigla. La W de Windows, ¿cierto? Sistema operativo Windows. ¿Qué servidor web usa? Servidor web Windows. ¿Cuál es el servidor web de Windows? Internet Information Service, IIS, ¿cierto? Entonces sería Windows W I de Internet Information Server, motor de base de datos, SQL Server y lenguaje de programación. Sería un WISA. WISA. Windows Internet Information Server, SQL Server y ASP. La representa el lenguaje, ASP, un WISA. Si a usted le preguntan un WISA, es asociado a Microsoft, todo con Microsoft. Un LAMP, todo con Linux, o un LAMP, el derivado que hay hoy día que es un Postgre y Python. Entonces hay varias alternativas, ¿ya? La que más se ve es esta, ¿cierto? Esta línea. Y si nos vamos por línea, el servidor más usado, LAMP, es este. CentOS. Entonces tenemos como la familia de servidores y plataformas que nos podríamos nosotros visualizar para qué mercado vamos, ¿ya? Mercado propietario, mercado libre, ¿cierto? Carros de compra open source, carros de compra diseñados de cero, ¿ya? Plataformas de pago, licencias, etc. O sea, ahí usted define qué es lo que quiere trabajar, ¿ya? Vamos a hacer el santo entonces, jóvenes, ahora. Ya continuando. En el IES, ¿qué es la IES? Ya. En VirtualBox lo más probable es que no le aparezca a ustedes como CentOS como tal. Entonces lo que tenemos que elegir qué tipo de distro es un Red Hat. Es un Red Hat y de 32 bits el que vamos a trabajar, ¿ya? En VMware aparece CentOS. Aparece como distribución. En VirtualBox no aparece CentOS, sino que como usa el mismo gestor de paquete, uno elige un derivado, ¿cierto? Elige en este caso Red Hat 32 bits. Ya. Con respecto a las características técnicas para este servidor, ¿ya? Este servidor lo podemos trabajar entre 512 megabytes de RAM y 1 giga de RAM. Todo depende de lo que usted quiera aplicar. Ahí tenemos entre el mínimo y el máximo, ¿ya? Yo en este caso lo voy a trabajar con 1 giga. Si usted quiere lo trabaja con menos, no hay problema con ello, con menos RAM, ¿ya? Hasta 512 sería el mínimo que le puede agregar, pensando que en un momento le vamos a instalar servicios también, pues, como Apache, MySQL u otro, ¿ya? Y netamente, ¿por qué le agregamos más RAM que el Ubuntu Server? Porque este va a tener una interfaz gráfica, ¿cierto? Va a tener Gnome, por ejemplo. En cambio, Ubuntu Server no tiene interfaz gráfica. ¿En versión? ¿Qué hay? 32 bits, Red Hat. Red Hat 32 bits. Claro, Tipo Linux. tipo Linux. Ya. Entre 512 y 1 giga de RAM,
¿cierto? Ahí ustedes manejan según la capacidad de su equipo el máximo para esa distro. Para esa distro, la 5.11, ¿ya? Entre 512 y 1 giga. Por eso ponemos entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? Podríamos usar 768 también, pues, que es el intermedio. En cuanto a disco duro, ¿cierto? Este lo vamos a trabajar con 10 GB de disco duro. Nada más, esta máquina virtual. 10 GB. También es lo mínimo. Obviamente, si esto lo estoy trabajando en un entorno real, no voy a usar 10 GB para un disco duro, por cierto. Lo voy a trabajar con 1 TB según lo que tenga disponible. Es que cuando tú instalas al principio dice Custom o Advanced. Tú eliges. Si eliges Custom, te va a hacer todo con asistente. Ya. Entonces ahí quedó como un RedCap. ¿Qué debería tener la tarjeta en modo NAT? NAT en un principio, ¿cierto? Antes que traspasemos, fijarse que esté en NAT. Y lo otro que nos faltaría sería instalar el ISO o agregarlo a la máquina virtual. El ISO, ¿cuál es que instalamos? El 1 de 2. El 1 de 2, el que tenemos que cargar. ¿Cómo? Cuando uno va instalando, después le pide el segundo disco, ¿no? Claro, en una parte de la instalación, si tú instalaste más paquetes o 2 escritorios gráficos y te dice, ahora instale el 2 de 2. Ahí tú tienes que sacar de la bandeja y ponerle el otro. ¿Ya? Pero esencialmente deberíamos tener este. El 1 de 2. El 1 de 2. Nada más. Nada más, el 1 de 2. Y bueno, comenzamos la instalación y ir comentando algunos detalles del instalador. ¿Ya? Si lo hacemos solamente como servidor web, lo más probable es que nos pida un solo disco, ni siquiera 2 de 2. Entre más paquetes, más instalamos. Ya. Para los que nunca han trabajado con CentOS, lo primero que nos pide en esta parte de la instalación, o nos sugiere, es cómo queremos instalar el sistema operativo. Entonces tengo dos formas. Una que la instale con un asistente gráfico y otro que la instale solamente con línea de comando. ¿Ya? Entonces ahí me explica textualmente. Si yo quiero instalarlo con asistente gráfico, ¿cierto? Con un menú gráfico de instalación, simplemente dice presione Enter. Si yo quiero instalarlo con consola y sin ningún asistente de instalación, que eso es menos tiempo, es más rápido, debo escribir el comando Linux text y luego Enter. ¿Ya? Escribo Linux text y Enter. Ahí mismo, aquí mismo. ¿Ya? Como nosotros lo vamos a instalar con asistente, Enter. Nada más. Enter solamente. ¿Ya? O si no, usted tiene que escribir el comando Linux text. ¿Ya? Exacto. Así que sacar provecho por lo menos esta clase, a ver bien la instalación de CentOS. Esto les va a servir bastante como referencia cuando quieran trabajar en un data center, si quieren trabajar en una empresa que haga hosting. Por lo menos dentro de los primeros puntos que le van a preguntar es, ¿trabaja con CentOS? ¿Sabe cómo se instala? ¿Sabe hacer las máquinas virtuales? ¿Cierto? Levantar los roles. Son cosas súper, ¿cierto?, específicas que se piden, así que aprovechen ahora, ¿ya? Y nosotros lo estamos utilizando para poder hacer un carro de compra futuro, ¿cierto? Ya, en este caso me está pidiendo la revisión de los discos. Como no son discos físicos y son discos virtuales, no deberían tener ningún problema, ¿cierto? Entonces me salto este paso, ¿ya? Me salto este paso. Lean siempre primero, lean lo que dice. Lean. Lo que hace ahí es un test para revisar si el almacenamiento físico está correcto. Lo más probable es que cuando uno instalaba con discos DVD se rayaban, se ensuciaban y eso en un momento de la instalación me podría dar fallo, ¿cierto? Como estos son discos virtuales los que estamos instalando, imaginé eso, no requiere una revisión. Entonces, skip. Skip. Bueno, a modo de, ¿cierto?, de tips del día, ¿qué significa CentOS, po?
CentOS. La sigla CentOS significa Community Enterprise Operative System, ¿cierto? Sistema operativo de la comunidad. Esa es la sigla CentOS. ¿Cierto? Community Enterprise Operative System. ¿Ya? ¿Quién financia este proyecto? Red Hat. Red Hat lo financia. Y Red Hat también financia, como mencionó por ahí su compañero, a otro proyecto. A Fedora también. Red Hat financia a Fedora y a CentOS. Ya. Selección de idioma. Como estamos trabajando con interfaz gráfica, se hace bastante más sencillo la instalación, porque tengo un asistente que me va sugiriendo, en este caso, parámetros. Sí. Ahí como don Pedro elige arameo, ¿cierto? O turco. Ya. Toma idioma español. Ya. Español, España. Claro, y me pregunta que ya detectó un disco. Dice, usted tiene un disco de 10.000 punto algo megabytes, que son los 10 gigas, y que se va a hacer la instalación y va a borrar los datos en caso que sea utilizado previamente. Ya en este caso aceptamos porque lo vamos a implementar. Sí, español España, dije teclado español. No hay muchos cambios que le hacemos. Ya. Idioma y sí, nos detectó, dice, usted encontró un disco para instalar, una unidad, desea instalar cierto sistema operativo, sí. Y me advierte que va a suprimir o va a borrar lo que hay, eso es lo que dice, va a dar un formato, ¿ya? Las particiones, ya. El tema de las particiones, en este caso, en este taller nosotros lo vamos a hacer con particiones asistidas, ¿ya? De hecho, el mismo sistema operativo se va a encargar de distribuir cómo va a particionar el disco, no importa el tamaño. Este disco puede ser de 10 gigas, de 1 tera, de 512 gigabytes y lo distribuye de la misma forma, ¿ya? Una parte la deja para sistema operativo, otra parte instala el kernel, ¿cierto? Y otra parte instala almacenamiento. Son 3 particiones que hace. Él las distribuye equitativamente. Entonces, como lo vamos a trabajar nosotros asistida, elegimos la primera que está arriba, la primera, que dice suprimir particiones, dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. ¿Qué se refiere al diseño predeterminado? Que hace 3 particiones. Una partición que se llama boot, donde está el sistema operativo y arranque. Otra partición, ¿cierto?, que no tiene definido un nombre, que es donde es para almacenamiento. Y otra partición donde se crea, ¿cierto?, el kernel o arranque. ¿Ya? Entonces, la primera y seleccionamos siguiente. Nuevamente me pregunta, ¿cierto? Nuevamente me dice que se va a instalar completamente en el disco duro. Le decimos que sí. Ya. Y pasamos. Como en este momento no nos vamos a preocupar de trabajar con el direccionamiento IP, porque eso lo vamos a hacer más adelante, darle dirección a las tarjetas, ¿cierto? Este paso lo dejamos como DHCP, ¿ya? Por lo tanto, no le damos dirección IP a las tarjetas de red del servidor. ¿Ya? Bueno, no lo hemos hecho en ninguno todavía, ¿cierto? Estamos instalando solamente. Después configuramos esto en detalle. No hay problema con ello. ¿Ya? De lo contrario, si usted quisiera en este momento darle los parámetros formales a la máquina, debería comenzar dándole, por ejemplo, un nombre. Un nombre a la máquina, que cuando son servidores de hosting tienen una estructura de nombres, se llaman los NS, ¿cierto? NS1, NS2, NS3, NS4. ¿Ya? Y además de ello, quizá usted quería plantear de darle dirección de qué tipo. Manual. ¿Ya? Manual. Lo vamos a hacer todo dinámico. Hay una característica acá del IP. Aquí el IP se maneja con el prefijo. Por ejemplo, si yo quisiera darle, a modo de ejemplo, la siguiente dirección IP local, y esta es una clase C, ¿cuál sería la máscara al lado? ¿Cómo se declararía la máscara? Por ejemplo, si tengo el IP 192.168.100.2, sé que es clase C, es una clase C. ¿Cómo sería la máscara al lado definida? La máscara de subred. Pero fíjense lo que dice ahí. Dice prefijo. Entonces basta que usted haga esto. 24. La máscara no se define con el parámetro completo.
se define con el prefijo. Máscara 24 si es clase C, máscara 8 si es clase A, ¿cierto? Se define de esa forma, ¿ya? Pero también lo puedo definir en octeto, ¿ya? Por eso me dice con prefijo o máscara R, ¿ya? Es solamente como el tips. Y también tiene soporte para IPv6, claro. Lo voy a cancelar porque esto va a ser todo dinámico por el momento. Ya. Locación horaria. Ubicación geográfica también importante para que se adecue a la hora que tengamos realmente. Busque Santiago, Chile por ahí. ¿Ya? Pinche el punto América Santiago. ¿Ya? Pinche el punto América Santiago. Busque la ubicación donde esté usted. ¿Ya? Están buscando Haití por ahí, ¿cierto? Santiago, Bueno, lo mismo hoy día, ¿cierto? Estamos en el mismo uso horario, así que no hay problema. América Santiago y CentOS inmediatamente me pide algo. Ya me quedé la contraseña de ROT, o sea, inmediatamente podía trabajar con el ROT. Si bien vamos a crear un usuario después, ya tengo el usuario ROT activado. En cambio, en Ubuntu Server hay una diferencia, hay que activar al ROT, ¿ya? Así que tenga precaución, la contraseña Alexis1, don Alexis, Alexis1, ¿ya? Usted ya activa el usuario ROT, ya sabe que va a estar funcional el usuario ROT, genere la contraseña. Alexis1, Alex 1. ¿ya? Y ahora vamos con la gestión de los paquetes a instalar. Muchos de estos gestores o instalación de estos paquetes se pueden personalizar o instalar después con comandos, ¿te acuerdan? Con los yubi install y algo más, pero también los podríamos instalar ahora, ¿ya? A instalar ahora. Lo bueno o la diferencia que tiene CentOS, a diferencia del Ubuntu Server, que CentOS, como tiene 3 discos, posiblemente yo no tenga conexión a internet, igual puedo instalar paquetes, porque ¿de dónde los va a buscar? De los discos. Si yo hago yum install, por ejemplo, PHP, lo va a sacar del disco de instalación. En cambio Ubuntu, ¿qué es lo que hace? Cuando yo hago una apt-get install, PHP, lo va a buscar a la red. ¿Ya? Esa es la diferencia una con el otro. Vamos a hacer la instalación. Cierto que se le va a hacer bastante familiar con un escritorio. Tengo 2 escritorios gráficos a disposición. Puedo usar Gnome, puedo usar KDE, o también puedo instalar ambos, ¿cierto? Puedo usar ambos, ¿ya? En este caso, vamos a trabajarlo con Gnome, que a algunos se le hizo más familiar, ¿cierto? Yendo una semana atrás con el otro módulo, Gnome les gustó bastante a algunos, otros no les gustó Gnome, les gustó más KDE, Manjaro, por ahí decían, ¿cierto? ¿Ya? Aparte del escritorio gráfico, tenemos que definir algo más, Server GUI. ¿A qué se refiere Server GUI? Que además, ¿cierto?, de instalar escritorio gráfico tenemos que levantarlo y de esa forma el servidor va a quedar con una interfaz gráfica de usuario, ¿ya? Entonces, definimos Genome como escritorio gráfico y Server GUI para que se inicialice el escritorio gráfico. ¿Bien? Eso es lo primero que vamos a elegir. Y seleccionamos personalizar ahora. Vamos a dejar prearmado este servidor, ¿cierto? En este instante. Y podemos usar o no usar los servicios. Eso ya queda según nuestros requisitos. Si queremos usar algún servicio nuevo, lo levantamos o no, pero van a estar instalados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Personalizar ahora. ¿Ya? Y aparece un asistente donde están el listado de todos los servicios agrupados que podamos instalar en la máquina. ¿Ya? Y ya me encuentro con algo que mencionamos en la clase anterior. Clustering. ¿Qué podríamos haber hecho con este servidor? ¿Para qué era un clúster? ¿Se acuerdan la clase del jueves? Un clúster de servidores. Yo podría hacer un clúster con CentOS. ¿Para qué? Por ejemplo, si voy a tener un sistema que va a tener muchos usuarios conectados, necesito darles, ¿cierto?, mantenerlos siempre failovers, siempre a prueba de falla a mis servidores. Entonces lo que hago son muchas máquinas iguales y en todas está corriendo el mismo sitio. ¿Ya? Hago un clúster de máquinas. ¿Qué se requiere para hacer un clúster? Que todos los equipos sean el mismo hardware, el mismo sistema operativo, y uno de ellos se encarga de administrar el clúster.
Ejemplos de clúster, pues Facebook, Google, trabajan con clúster de miles de servidores juntos para, ¿cierto?, darle soporte a la cantidad de usuarios que se conectan. ¿Cómo nosotros sabemos la cantidad de usuarios que se conectan en un servidor? Depende de la tarjeta de red, ¿cierto? Una página siendo visualizada tiene un tráfico de 2 megabytes por usuario. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vimos. Y ahí comentábamos que la tarjeta Ethernet son 10 megas, por lo tanto pueden haber 5 personas conectadas, ¿cierto? La fase Ethernet, 50 personas, ¿cierto? Y la Gigabit, 500 personas. ¿Ya? ¿Cuántas tarjetas de red máximo se le instala a un servidor? 4. ¿Ya? Y si necesito más potencia de máquina o más máquinas conectadas, ¿qué es lo que hago? Un clúster. ¿Ya? Y por eso habla de agrupamiento clúster o almacenamiento clúster. ¿Cuál es la diferencia entre almacenamiento y agrupamiento clúster? Agrupamiento es cuando quiero ocupar un clúster para que entre ellas trabajen en conjunto. ¿Ya? Para, por ejemplo, visualizar una página web. Y almacenamiento clúster es para hacer que las máquinas tengan discos duros de respaldos como clúster. En vez de ver, por ejemplo, 1 tera de almacenamiento, yo puedo ver miles de terabytes de almacenamiento. ¿Ya? Todas estas nubes o estas clouds que trabajan con almacenar archivos, trabajan con almacenamiento clúster. ¿Ya? Aplicaciones. Ya. En la pestaña aplicaciones, ahora veo un listado de lo que podría seleccionar. Y nosotros en vez de instalar, hay cosas que vamos quizás a desinstalar. Por ejemplo, yo no quiero que este servidor, ¿para qué quiero un editor gráfico? Por ejemplo, como GIMP. ¿Usted va a usar un editor de fotos en el servidor? No, pues, lo desinstalo. ¿Qué más desinstalo? Juegos y entretenimiento. ¿Lo ocupo para jugar el servidor? ¿Cierto? ¿Le va a instalar el Buscamina? No, pues, ¿ya? ¿Qué más le desinstalo? Oficina de productividad. Por ejemplo, tiene unos lectores PDF, tiene un LibreOffice, ¿cierto? Que es un editor de texto, así que lo desinstalo. Y sonido y audio también lo desinstalo. ¿Ya? Le voy sacando en realidad herramientas o paquetes que no necesito. Que eso es lo primero que vamos a hacer en aplicaciones. Y dejé internet gráfica, que lo que haría ahí sería instalar, en este caso, un navegador, Firefox, ¿ya? Lo trae. E internet basada en texto, que es la terminal para poder hacer comandos o pruebas de comando en la red. ¿Ya? Nada más que ello. En desarrollo, bueno, hay herramientas que podría instalarle al servidor para hacer programación. Por ejemplo, para Ruby on Rails, para programación en Java, instala NetBeans, instala como paquetes de programación. El servidor no está pensado en este caso para programación, así que ninguno. Entornos de escritorio. Nuevamente tengo, o me muestra, el listado de escritorios gráficos disponibles. Entre ellos, Gnome y KDE, ¿cierto? Bueno, nosotros ya determinamos con Gnome. Si alguien quiere usar KDE, igual lo puede cambiar en este taller y hacer ahora la modificación. Si a alguien le gustó más KDE. No se sienta discriminado, ¿ya? Toleramos a todos, ¿cierto? Ya. Idioma, no vamos a instalar ningún idioma en especial, solamente los que nativamente vamos a trabajar, que era español o inglés para los comandos. Ni creolé ni nada más vamos a instalar por ahí. Ya. Servidores, ya. Aquí nosotros empezamos sí a aplicar. Y me da la posibilidad de que esta máquina pueda tener 2 tipos de motores de base de datos. O puede ser Postgres o puede ser MySQL. El objetivo nuestro es transformarlo en un LAMP. Entonces, si estamos hablando de un LAMP, el que vamos a elegir va a ser MySQL. Ya, MySQL. Entonces pinchamos MySQL para que lo instalemos y luego vamos a ir a los paquetes opcionales. Pinchamos y paquetes opcionales para ver qué cosas se instalan de MySQL. ¿Ya? Ya. Entonces, base de datos MySQL y me voy a los paquetes opcionales. Dice que originalmente se instalan 6 de 14. Entonces, veo que MySQL ya tiene algunos paquetes integrados, como por ejemplo MySQL para Python, ¿ya? Para conectarles con los controladores de DBC, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con aplicaciones Microsoft, ¿cierto? ¿Ya? O DBC. Lo que vamos a trabajar nosotros, o lo que quizás vamos a instalar de acá, o revisar, es que vaya efectivamente el MySQL Server, ¿cierto? Que esté seleccionado como MySQL Server. ¿Ya? ¿Qué otra más cosa? Ahí está. PHP más MySQL. ¿Para qué instalamos esa librería? ¿Cierto? Para que el lenguaje de programación trabaje sobre MySQL. ¿Ya?
Entonces, eso sería como nosotros por el instante instalar, ¿ya? Nada más. Solamente PHP para MySQL. El resto, las otras cosas no las necesitamos, otros paquetes, así que los dejamos omitidos. ¿Ya? Si quisiéramos trabajar ya con la base de datos, nosotros podríamos instalarle PHP ¿cierto? O algún asistente ya gráfico como el Workbench. ¿Conocen el Workbench? ¿Sí? ¿No han trabajado nunca con Workbench en base de datos? Sí, sí. Es una herramienta gráfica para conectar a motores MySQL, ¿cierto? Y hacer diseño de la base de datos. Ahí quizás lo vamos a trabajar en un momento, para que lo conozcan por lo menos. ¿Ya? Entonces, PHP MySQL. Postgre no lo vamos a trabajar en este taller, así que lo omitimos. Ya. Herramientas de configuración propias del servidor, las dejamos definidas. Servidor FTP, ¿lo vamos a tener que necesitar o no? No. Sí, pues, ¿cómo vamos a subir las páginas? Claro, estamos haciendo un LAM. ¿Ya? Sí, pues necesitamos un servidor FTP. Claro, necesitamos un servidor FTP, pues. ¿Ya? Entonces, servidor web. Si elegimos servidor web, ¿qué servidor se instalará nativamente? Apache. Apache, ¿cierto? Veamos qué servidores web tiene disponible, porque quizás no solamente está Apache. ¿Ya? Entonces, bajo, 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 bajo. Miren lo que instalamos, ¿qué módulo hay? El primer módulo. El primero que aparece en el listado. O sea, no en el primero del orden, pero es el primero que elegí. El módulo MySQL dice autenticación básica para los servidores web Apache utilizando una base de datos MySQL. Tenemos que elegirlo. Recuerden que estamos armando un LAMP. ¿Ya? Por ejemplo, está preparado también un intérprete para qué lenguaje. ¿Soportaría Python? O sea, ¿podríamos hacer una página con Python? Sí, lo soportaría. PHP ya predeterminadamente está seleccionado, por lo tanto, trabajaríamos con PHP 5. ¿Ya? ¿Y qué otro servidor web también podría implementar dentro de ellos? Tomcat, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos trabajar con Tomcat. ¿Y Tomcat para qué estaría? ¿Cuál sería su objetivo? Trabajar con JSP. Por lo tanto, podríamos trabajar con Java. ¿Ya? Entonces, nada más dentro de los paquetes de instalación por acá. No, nada más, Tomcat no. Tomcat no. Servidor web. Servidor de archivo, lo que instala es un servidor que se llama Samba o SMB. ¿Ya? Servidor de correo, no lo vamos a trabajar. ¿Ya? Servidor de nombre DNS. ¿Lo vamos a ocupar? No, porque vamos a tener a Windows Server como servidor DNS, por lo tanto, lo saco. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos trabajar con un servidor de nombre o un servidor DNS, en este caso en el CentOS, ¿cómo se llama el servicio DNS en CentOS? ¿Qué nombre tiene ese rol? Para los que se certificaron en Linux, ¿cómo se llama ese rol? Se llama bin9. ¿Ya? bin9. ¿Ya? Servidor de noticias, tampoco. Servidores de red, sí, porque vienen algunos servicios para, por ejemplo, como de IP dinámica. ¿Ya? Y lo abro, servidores de red, lo abro también, paquetes opcionales. Y reviso lo que vamos a instalar. Y dentro de esos servidores de red van a venir, por ejemplo, uno que se llama VNC, ¿cierto? Para la administración remota del servidor. ¿Ya? Gráficamente, gráfica. El objetivo de nosotros es hacerlo por consola, con SSH. ¿Ya? Lo revisamos que esté implementado, nada más. Servidores de red anticuado. Bueno, en servidores de red anticuado lo más probable es que instale Telnet, ¿cierto? Como alternativa. Y soporte para impresión lo desmarcamos porque no vamos a trabajar con ese servicio. Entonces tendríamos como el listado. Sigamos bajando. A la izquierda. Sistema base. Bueno, el sistema base es la herramienta en la cual me crea un perfil, ¿cierto? Como predeterminado de cosas a instalar. ¿Ya? No necesitamos tampoco utilizarlo. Y si este servidor lo quisiéramos ocupar para virtualización, también tengo la alternativa de usar dos software como Hyper-V o XenServer, ¿cierto? Entonces también podría virtualizar a otras máquinas. En este caso,
también lo omitimos. ¿Ya? Terminamos entonces como la instalación básica de paquetes. Recuerden que se instalan los paquetes o repositorios, pero eso no significa que se estén ejecutando. Hay que después levantarlos, ¿cierto? Uno por uno. ¿Ya? Entonces, ve las dependencias de los repositorios, ¿qué se refiere a la dependencia? Ve si están disponibles y me pregunta de qué disco los va a sacar. ¿Del disco 1 de 1 o el 2 de 2? Ya, 2 de 2. Ya, entonces hizo ya la revisión y comenzamos con la instalación básica, que lo primero que hace el sistema de archivo y formato. ¿Qué es lo que hace? Las tres particiones: la partición boot, la partición, ¿cierto?, la de almacenamiento y la partición del kernel, ¿cierto? Boot, slat y la otra xt4, sistema de archivo. Así que por lo menos ya está la implementación. Ahí dejamos unos minutos, esta parte la voy a pausar del video hasta que nos pida algunas cosas especiales, como por ejemplo creación de una cuenta adicional de administración, ¿cierto? Y revisión de los paquetes que se están instalando. Nada más, ahí quedamos en la instalación.